Son las 8:03 de la mañana, las 7:03 en las Islas Canarias. Muy buenos días a todos aquellos que se incorporan a esta hora a nuestra sintonía. La sintonía es La Mañana de Federico en el radio. Yo soy Rosana Laviada, les voy a acompañar hasta las 10:15 aproximadamente, cuando coja las riendas del programa Isabel González, con la Crónica Rosa y con todo el contenido para no perderse este fin de semana ninguna de las oportunidades que tienen de ocio y de cultura. Isabel al frente a partir de esa hora. Bueno, vamos a contarles cómo está el día, cómo se presenta el día. Ojo, porque la jornada es complicada, especialmente en el centro peninsular. La borrasca Claudia está haciendo de las suyas, nada más y nada menos que en 31 de las provincias españolas están en alerta, y especialmente el centro peninsular, también el norte de la provincia de Cáceres, en situación compleja, con acumulación de precipitaciones que se esperan, en concreto, ya les digo, al norte de Cáceres, en el sistema central y también al sur de Ávila. Por favor, mucha precaución a esos sistemas de alerta, a las informaciones que les estamos dando, porque el organismo estatal ha pedido a la ciudadanía que ante esta situación de riesgo extremo se eviten los cauces de los ríos y especialmente las zonas inundables. Preocupa y mucho la crecida del río Tormes, así que por favor mucha precaución. La Sierra de Madrid tiene también aviso naranja. Las lluvias en general van a ser bastante constantes durante la jornada de hoy. Eso sí, en el archipiélago canario se regresa a la normalidad. Allí desaparecen los avisos y las temperaturas, pues ya saben ustedes que cuando llueve la temperatura es más templada. Tenemos 9 grados en Madrid, hoy vamos camino de los 17. La máxima nacional se va a registrar en Melilla, también en Santa Cruz de Tenerife, con 25 grados, y el pelotón del Pasmo con 7 grados, que esto no es ni pelotón ni es pasmo, porque al final son cuatro provincias, Burgos, León, Soria y Teruel, las que van a registrar esa mínima. Bien, yo les decía a las 7 de la mañana que vivimos en un trampantojo continuo que nos tienen absolutamente hipnotizados. Pensamos que las cosas van a cambiar y cuando menos nos lo esperamos nos da un golpe la realidad. Asumo que tenemos parte de culpa también los informadores, los periodistas. Ayer tuvimos 2 ejemplos claros de esta situación que les estoy describiendo y relatando. El informe del abogado general hablando de la amnistía para golpistas y terroristas. He visto el resumen, es una victoria rotunda, pero voy a leerla en detalle. Y Junts absteniéndose en la Cámara y dando oxígeno al Gobierno, ratificando el cierre de las nucleares. Votamos la enmienda a la disposición final 24ª. Empezamos. Votos emitidos 350, a favor 171, en contra 172, abstenciones 7. Con energías renovadas y un nuevo impulso, Sánchez se disfrazó ayer de millennial desfasado. Un millennial un poco boomer, diría yo, y se fue a Radio 3, permítanme esta jerga, ¿no?, que es la que utilizan ahora mismo los jóvenes, ¿no? Se fue a Radio 3, al programa Generación Ya. Estaba tan a gusto el presidente del Gobierno que confesó sus hábitos y costumbres. Ya es que es eso, si es que yo al final lo que hago es copiar y pegar de vuestras propuestas, ¿no? Sí, me gusta mucho. La música española me parece que ahora está viviendo un momento extraordinario. Esto de copiar y pegar ya lo sabíamos del presidente del Gobierno. Estas habilidades del presidente las teníamos muy presentes, sobre todo en su carrera, digamos, formativa, vamos a llamarlo así. Pero Pedro Sánchez, en un contexto de confianza, en un contexto relajado, en un ambiente relajado, se confiesa. Me encantaría. Pero ¿y un concierto que recuerdes así súper mítico para poner en valor esa música en directo? No, mira, para mí uno de los más míticos que yo tenía no sé cuántos años, ¿no? 14, 15 años, fue Guns N' Roses en el Calderón. Wow. Yo creo que perdí 3 kilos o 4. Por los botes que daba y por la gente que había. Y bueno, luego pues también la pena, ¿no?, es que ahora pues no puedo ir a muchos festivales de música, pero eso es algo que cuando deje estas responsabilidades dentro de muchos años, pues volveré a retomar. Bueno, es que, claro, no referirse a él como icono sería para él una narrativa reduccionista, ¿me entiendes? Bueno, Sánchez se confiesa en Radio 3. Sánchez dice que va a estar muchos años al frente del Gobierno y hay una cohorte alrededor de muchachos y muchachas, bueno, no tan muchachos y muchachas, porque ya tienen su edad, que se ríen y que gozan además con la idea de que el presidente del Gobierno se mantenga en el Ejecutivo durante mucho tiempo. Sánchez confiesa que le gusta Rosalía y que entre sus grupos favoritos se encuentran Calavento, Vera Fauna o Restinga.
ustedes, pero ¿cómo se puede pasar de Guns N' Roses a Rosalía a Restinga o a Calavento, ahora Fauna? No sé si los conocen ustedes, pero bueno, suena algo parecido. Les contábamos que la cantante hispano-marroquí de música electrónica encaja ahora perfectamente en ese nuevo perfil de nuevo votante de origen marroquí, de origen tunecino, que busca el gobierno y que ya se ha instalado y reagrupado aquí en España. Casi 1 millón de nuevos votantes, nos comentaba el otro día aquí Paco Maruenda, en unas cifras que nos dejaban asombrados. Baraja el gobierno, el ejecutivo, como posibles votantes del Partido Socialista. Pero claro, es que lo raro es que hace tan solo 2 años y algún mes más, en las últimas elecciones, el presidente del gobierno, en una entrevista que fue muy comentada, la Kinky y la Pija, bueno, pues la Kinky o el Kinky, no sé, bueno, en un podcast bastante conocido, decía lo siguiente. De Taylor Swift. A ver, yo tengo algunas canciones de ella, a mí me gusta. ¿Tienes 2? Sí, me gusta, pero me gusta mucho algunas canciones que ha hecho con Lana del Rey, que también es una artista que me gusta mucho. La de Snow in the Beach, ¿no? Me hace mucha gracia. Snow in the Beach está muy bien, Snow in the Beach está muy bien. Sí. La Pija y la Kinky. Claro, esto es como un poco de frenopático, ¿eh? Pasamos de Taylor Swift, Lana del Rey, Restinga, Rosalía. Bueno, el presidente del gobierno, dirán ustedes, tiene un lío musical en la cabeza importante. No, el presidente del gobierno sabe perfectamente lo que hace, lo que dice y dónde lo dice. Y ahora ya saben ustedes, lo que toca es lo que toca. Bueno, estos son los gustos musicales de nuestro presidente. Nosotros nos vamos a dedicar a otras cosas, que es a contarle lo que el presidente debería de estar pendiente, ¿no? O quizá debería ser una de sus prioridades, la situación de su fiscal general del Estado, el desprestigio que ahora mismo arrastra la Fiscalía General del Estado, gracias, entre otras cosas, a lo que se ha podido ver, escuchar y oír durante las 2 últimas semanas en el Tribunal Supremo. Vanessa Vallecillo, buenos días. Buenos días, Rosana. El caso ha quedado ya visto para sentencia, aunque todavía nos quedan semanas para poder conocer el contenido de la misma. En total han sido 6 jornadas en las que hemos escuchado testimonios muy esclarecedores y otros menos colaborativos. El fiscal se negó a responder a las acusaciones y en la misma línea ha intervenido su defensa. Asegura que ha habido un juicio paralelo contra el fiscal general del Estado e insiste en que la filtración la hizo el jefe de gabinete de Díaz Ayuso. Por su parte, las acusaciones han dejado claro que no creen las versiones de los periodistas que publicaron los datos privados de González Amador y apuntan al fiscal como el claro filtrador de esa información confidencial de un ciudadano anónimo. Sin embargo, lo más grave es lo relativo al borrado de los mensajes que las defensas consideran acreditado como prueba de cargo, sobre todo después del testimonio del teniente coronel de la UCO, que afirmaba que no solo hubo un borrado intencionado, sino que además se trató de que ese material no se pudiera recuperar. Para el abogado de García Ortiz, todo lo perpetrado por su cliente respondió simplemente a la toma de las riendas de la situación, y vamos a escuchar primero al abogado de González Amador, después a la defensa de García Ortiz y por último al del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid. El acusado, además de eso, ha procedido a borrar de las plataformas digitales de Google y WhatsApp todos los registros de los datos y hechos delictivos, disponiendo del terminal telefónico usado en esos días y que registra de forma local esos datos como si fuera un disco duro. Se mostró colaborativo. Si le hubiesen pedido la contraseña de ese Gmail, se la hubiese proporcionado. ¿Por qué no lo copiaron? Yo no puedo hacerme cargo de que los demás no hagan su trabajo. Flaco favor le hacen las personas con las que se rodea, porque este aserto, que puede ser muy poético, insisto, es una frase maquiavélica, aparte que lleva a una autoincriminación velada. Es decir, el derecho habría que reformularlo, la verdad sí se filtra y se depura a través del respeto al proceso debido. Son las 8 y 13 minutos de la mañana, las 7 y 13 minutos en las Islas Canarias. Otra de las noticias del día, sin lugar a dudas, es ese informe presentado ayer por el abogado general desde Luxemburgo sobre la ley de amnistía. Hay varias conclusiones, al contrario de lo expresado por la Comisión y por el abogado comunitario. Allá por el mes de julio, Dan Spillman, que es como se llama este señor, dictaminó que la amnistía no vulneró los intereses financieros de la Unión, que no va en contra de la directiva antiterrorista y, lo más importante, que no es una autoamnistía.
sintonía nos vamos a ir a Barcelona. Y está, como siempre, Pablo Planas. ¿Qué tal, Pablo? Buenos días. Hola, muy buenos días, Rosana. Bueno, ¿cómo ha sido recibido este informe en Cataluña? Bueno, pues en los sectores independentistas con euforia y en sociedad civil catalana con cierta preocupación, pero bueno, con ánimo, porque se trata de dos informes, uno relativo a los gastos del referéndum del 1 de octubre, el simulacro de referéndum, y otro relativo a la acusación sobre terrorismo de un comando de los CDR. En estos dos informes se entremezclan pocas consideraciones jurídicas y muchas valoraciones políticas. Sobre todo, lo que destaca es que han comprado el relato del gobierno, de que en Cataluña hay una normalización, una pacificación de la convivencia. Eso alienta a los independentistas que creen o interpretan que se ha allanado el camino para que la amnistía se pueda aplicar a Puigdemont y para que, en consecuencia, el prófugo, todavía prófugo, pueda regresar a España libre de toda culpa y sin tener que someterse ni siquiera a un interrogatorio judicial por malversación, que es el delito que pesa sobre él y que de momento pues está en discusión en el Tribunal Supremo y en el Tribunal Constitucional el alcance de esa malversación. Eso es algo que en los dos dictámenes del abogado general no aparece, no recoge, no responde a la cuestión de si hubo un enriquecimiento personal por parte de los golpistas al encajar todos los gastos en el presupuesto público, tanto los gastos del referéndum como los gastos de la difusión internacional del proceso separatista y de la propaganda independentista. Entonces, en fin, la impresión en los sectores independentistas catalanes es que se empieza a ver al final del túnel una cierta luz. Cabe constatar que Carles Puigdemont ha sido muy prudente. Dice, bueno, esto es un dictamen no vinculante, es decir, explica lo que todos sabemos, que algunos no quieren ver, que es un mero informe, y que, la aplicación o no de la amnistía dependerá en última instancia de los tribunales españoles, que es algo que también viene a decir el abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, ¿no? Que son los tribunales españoles los que deben decidir y que estas cuestiones prejudiciales, pues, las resuelve de una forma más política que otra cosa, pero la última palabra la tendrá el Tribunal de Cuentas en el caso de la malversación y la Audiencia Nacional en el caso de los CDR acusados de terrorismo. Claro, que son las dos causas que quiere, lógicamente, mantener viva la sociedad civil catalana. En cualquier caso, Pablo, yo recuerdo allá por el mes de julio, cuando se produjo el pronunciamiento por parte de la comisión, también del abogado, ¿no?, que había cierta euforia, ¿no?, por parte de los primeros informes que se presentaron, las primeras reacciones. Quizá esa euforia de aquel momento nos hizo pensar que el informe del abogado general que se preveía para estas fechas iba a ir en la misma línea. Sin embargo, ayer había cierta confusión, fue como un jarro de agua fría, la verdad, en los últimos minutos la interpretación del mismo. Y además, bueno, viene por parte de un personaje que ya es un viejo conocido. ¿Quién es este Dan Spillman? Es uno de los abogados generales del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, no es el único, y es un sujeto nacido en el año 62 en Luxemburgo, que en el año 2013, siendo presidente del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, se ocupó de derogar la doctrina Parot. La doctrina Parot, en alusión al terrorista Henri Parot, terrorista de la ETA, venía a decir que los beneficios penitenciarios se debían de aplicar sobre el total de la pena, no sobre los 30 años, que son lo máximo que se cumple de prisión, o lo máximo que se puede cumplir de prisión en España. Eso propició la liberación de una etarra, Inés del Río, que había matado, sobre la que pesaban 28 crímenes, entre ellos 28 asesinatos, entre ellos los de los 12 guardias civiles asesinados en Madrid, en la Plaza de la República Dominicana. Y a consecuencia de la excarcelación de Inés del Río, pues siguió un rosario de excarcelaciones de terroristas, en concreto 63 terroristas de la ETA, 7 del Grapo, 1 del GAL
y otro de un grupo que se llamaba Resistencia Galega, o que se llama Resistencia Galega. Entonces, bueno, pues en fin, es un connotado enemigo de España, forma parte de ese grupo de juristas de Bélgica, de Luxemburgo, algunos franceses que, en fin, permitieron a la banda terrorista obtener triunfos parecidos a los que ha obtenido el separatismo en Europa. Es decir, Spillman fue uno de los que avaló la peregrina idea de que ETA practicaba la lucha armada en vez del terrorismo y de que no era una organización criminal, sino una organización armada en vez de una banda terrorista, ¿no? A los pocos minutos de conocer el informe del abogado general, que lo dábamos aquí en directo al filo de las 10 de la mañana, Pablo, vi a Óscar López haciendo una primera valoración. La verdad es que el gobierno está eufórico, exultante. Al propio ministro Bolaños le hemos escuchado hace unos instantes. Contrasta, digamos, con ese optimismo moderado, ¿no?, que muestra el independentismo. Yo no sé si esa alfombra roja que yo decía a las 7 de la mañana, que parece que han desplegado para Puigdemont, es real o también puede ser una alfombra roja, digamos, que ficticia, ¿no? ¿En qué medida se da el primer paso para que el golpista pueda regresar a España y los terroristas de los grupos CDR? Sí, el gobierno está muy acostumbrado a hacer de cosas menores grandes triunfos. Son dos informes no vinculantes que estamos diciendo que generalmente coincide la opinión del abogado general con la opinión que después transmiten los jueces en la sentencia, pero esto es así en 7 de cada 10 casos. En fin, cabe la posibilidad de que los jueces del Tribunal de Justicia de la Unión Europea voten o sancionen o sentencien en dirección contraria, por un lado. Y por otro, es que es verdad que la última palabra sigue en el tribunal, en una discusión en el Tribunal Supremo y entre el Tribunal Constitucional. Esa discusión tiene que ver no tanto con el terrorismo, que eso parece que ya está aparcado después de que se archivara el asunto del tsunami democrático, democrático entre comillas, claro. La discusión está centrada en la malversación y si en el hecho de que haber financiado el proyecto separatista con fondos públicos es enriquecimiento personal, o de ahí se puede derivar un enriquecimiento personal de los líderes golpistas. Ese es el meollo de la cuestión en el caso de la alfombra roja a Carles Puigdemont. Hombre, yo no hablaría de un primer paso, pero sí de que es posible, o de que está más cerca, o de que hoy es más probable que Puigdemont pueda regresar a España sin consecuencias jurídicas, sin consecuencias penales, que ayer. Es decir, que antes de que se emitieran estos dos informes, pero bueno, pero que falta todavía la sentencia definitiva y que además será una sentencia que tampoco establecerá una pared en esta cuestión. No será un punto y final. Es decir, eso os lo explicará, supongo, Chapapría. El abogado, ¿no? sí, que va a estar con nosotros hoy a partir de las 9:30 aproximadamente. Fíjate que respecto al dinero, el Constitucional llegó a cifrar en 12,5 millones de euros y las partidas contratadas 5,3 millones, ¿no? Esta es la cifra que se aportaba sobre la demanda en base a esa fiscalización. Que se ha podido demostrar. De cuentas que se ha podido demostrar, eso es. Es decir, porque luego hay mucho más dinero. Es decir, durante los años duros del procés, de la propaganda de la Generalidad, todas las iniciativas de la Generalidad estaban relacionadas con el fomento del independentismo y con la preparación del golpe de Estado. Entonces, que hablar de 12 millones es hacerle, digamos, un flaco favor a todo lo que costó esa gran operación. Es decir, aquí se invitó, por ejemplo, a personajes como Gustavo Petro para que hicieran de observadores internacionales del proceso. Se pagó dietas a personajes internacionales para que avalaran el proceso. Se compraron los servicios de síndicos electorales. Bueno, se hicieron toda clase de maniobras, de operaciones y de gastos
que vamos, en fin, que por ejemplo provocaron pues que no funcionen ahora los trenes de cercanías, provocaron que haya listas de espera en la sanidad, provocaron que nadie se preocupara o que nadie protestara por estos recortes en los servicios públicos, porque claro, nos estábamos jugando el futuro de la unidad de España, pero ahí se quedaron enterrados un montón, cientos de proyectos sacrificados en favor del proceso separatista. Bueno, Pablo, vamos a seguir muy pendientes de esta cuestión, por supuesto, a las 9:30 esa entrevista que decías, pero te seguimos leyendo y, por cierto, recomendamos a todos los oyentes que hoy te lean en Libertad Digital esa extraordinaria información y columna que llevas. Muchas gracias, Pablo. Muchas gracias. Que tengas un buen fin de semana. En Es la Mañana de Federico, la República de los Tontos, con Santiago González. Eres tonto, muchacho, tú eres tonto. Queridísimo y admirado Santiago González, ¿qué tal estás? Buenos días. Muy buenos días, mi no menos querida y admirada Rosana. Perdón. Pues mira, bien, me encanta tu rúbrica. Siendo viernes, ante las encuestas que señalaban que el PP podría derrotar al PSOE si Vox se abstuviera, Santiago Abascal dejaba claro ayer que Vox no se abstendría en una investidura para que Feijóo gobernara en solitario. Eso no va a ocurrir. Ha dicho con rotunda convicción en una entrevista en el programa La Mirada Crítica de Telecinco. Nosotros haremos valer nuestros votos, no estamos para ayudar al PP ni a otras formaciones, ni para repartirnos el pastel. Verá, tocayo, me va a permitir una reflexión para ver si es capaz de ponerse en mi lugar. Yo soy uno de los españoles, creo que somos muchos, que creen que el peor mal de los que tiene encima España está en el Palacio de la Moncloa y se llama Pedro Sánchez Pérez Castejón. Hablaré como votante. Solo puede aspirar a mi voto aquel partido que tenga por encima de cualquier otra consideración la misma que tengo yo, que lo urgente, lo inaplazable es sacar al doctor de la Moncloa, con su catedrática y con su colchón, que al parecer van en el lote. Mire, tocayo, tengo en general buen concepto de usted y de los suyos. Creo que tienen un partido constitucional, democrático, más que el PSOE y todos sus cómplices parlamentarios. Solo tengo un reparo esencial, que a veces me parece que su inquina al primer partido de la oposición anda pareja con la que tienen al partido del gobierno. Y una cosa tiene que estar clara. Si yo tuviera la más mínima sospecha de que su grupo parlamentario, al que deseo crecimiento, fuera a usar sus escaños para otra cosa distinta de la señalada, jamás de los jamases votaría por ustedes. Piénselo. Yo creo que este punto de vista lo comparten muchos españoles, incluso críticos con el PP. Alguna vez he escrito que parecen ustedes maoístas por preferir abordar la contradicción de primer plano antes que la contradicción principal. Virguería dialéctica con la que la China de Mao trataba de explicar que en su lista de animadversiones estaba antes el revisionismo soviético que el imperialismo norteamericano. Comprendo que tiene usted ante sí una tesitura, como los periodistas que testificaron en favor del fiscal general. Son ustedes necesarios para formar un gobierno, y justo es que se cobren ustedes su porqué. Eso sí, a condición de que no lleven la tensión en la negociación hasta la ruptura. Nada más que eso quería decirle. Ahora usted verá. Está muy bien, ¿eh? Condensado, muy bien, Santiago. No, a ver si lo entienden de una vez. Y a ver si responde. Parece que no. Ayer, por otra parte, fue un gran día para Pedro Sánchez. El abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el luxemburgués Dan Spielman, ha informado que la ley de amnistía no vulnera la ley europea. Tal vez se entienda mejor. Bueno, ya he hecho una presentación adecuada, Pablo, sí, hace unos minutos, sí, pero tal vez se entienda mejor si tenemos en cuenta que Spielman era el presidente del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que tumbó la ley Parot, que puso en la calle no solo a varios terroristas, sino a todos los violadores que estaban condenados. Sí, es importante poner en contexto y recalcar estas cosas, porque si a lo mejor así se entiende un poco mejor lo que está pasando, ¿no? Sí, sí.
Bueno, y además tenemos que empezar a acostumbrarnos los españolitos a que en Europa no atan los perros con longaniza y que no van a hacer nada que no hayamos sido capaces de provocar nosotros. Por otra parte, ayer Junts demostró lo que da de sí su ruptura con Pedro Sánchez. Fue la puntita nada más, porque ayer se abstuvo en la votación para prolongar la vida de las centrales nucleares, haciendo posible el rechazo de la iniciativa popular. Aunque esa también es una buena noticia para María Guardiola, quizá la que avale su mayoría absoluta en las próximas elecciones extremeñas. ¡Ay, Alcaraz! Tavi Bontabarnia hacía una pertinente analogía en mi blog de la afirmación de Sánchez sobre la inocencia de su fiscal general. Al ser el primer mandamás del Ministerio Público juzgado, el jefe del Ejecutivo ha salido en su rescate travestido de la reina de corazones de Alicia en el País de las Maravillas, en la escena en la que el rey reclama que se deje al jurado dictar veredicto y su consorte grita: no, no, primero la sentencia y después el veredicto. Pues sí, algo así viene a pasar aquí. Hoy el gran Chencho Arias firma una tercera nave C que conviene leer. Se titula El camelo de la memoria histórica y dice en ella que los izquierdosos han logrado borrar que el golpe derechista del 36 fue precedido por el del 34, debido a que cierta izquierda no podía soportar que las derechas ganadoras de las elecciones pudieran gobernar. Hasta ahí podíamos llegar. También se silencia que muchos prohombres de la izquierda, Araquistáin, Bergamín, etc., reclamaban que España necesitaba una guerra civil, porque creían que la ganarían. Bueno, pues esto viene a demostrar que las izquierdas han sido siempre así. Esa pobre discapacitada que ejerce de madre de los hijos de Pablo Iglesias se grabó un vídeo alertando a las mujeres sobre un peligro que les ha tendido el patriarcado, la protección. Si os dicen, si escucháis que os van a proteger, seguramente son fachas o machistas. Está perturbada, está perturbada. Está perturbada, sí. Betania colgaba un vídeo en el que podía verse a Irene Montero usando en 4 ocasiones la idea de proteger. La ley del solo sí es sí lo que quiere es proteger a las mujeres. Una ley que por primera vez protege de manera integral. Proteger a las víctimas de violencia sexual, no solo de violencia de género. Y otra, hay que defender a las madres protectoras. Protectoras, comprendo, Rosana. Hay que protegerlas porque están defendiendo a sus hijos e hijas de las agresiones machistas. Las madres protectoras, que dice Irene, son las secuestradoras de sus propios hijos para hurtárselos a los padres en contra de las sentencias que les daban la custodia. Acuérdate de Infancia Libre, efectivamente. A eso voy. Hay que recordar que esta mentecata ya defendió a una de esas madres protectoras, la famosa María Sevilla, que tenía a su hijo recluido, sin escolarizar, sin salir a la calle, sin rozarse con amigos, para hurtárselo a su padre. Irene Montero calumnió a su exmarido, Rafael Marcos, al acusarlo públicamente de maltratador y vulnerar su derecho al honor. El Tribunal Supremo así lo apreció y la condenó a indemnizar a su víctima con 18.000 euros y a publicar en las redes sociales, o sea, el desmentido, el yo mentí. El comentario de Irene Montero, entonces ministra de Igualdad, fue una hermosa redundancia. El Estado debe ser capaz de proteger a las madres protectoras, además de lo que le falta en el cerebro, facha y machista, que diría ella misma. María Sevilla fue condenada a 2 años y 4 meses y a perder la patria potestad de su hijo durante 4 años. Naturalmente, Pedro Sánchez, siempre junto a los delincuentes, la indultó. Sí, yo siempre aquí me acuerdo del libro de Kiko Alcedo, del periodista del diario El Mundo, Algunos hombres buenos, en donde traza los perfiles precisamente de los hombres, de los padres que han tenido que vivir y sufrir, padres y maridos que han tenido que vivir y sufrir ese infierno, y de los que nadie se acuerda. Kiko se acordó de ellos y la verdad es que el libro es estremecedor y aborda el caso precisamente de Rafael Marcos. Es uno de los protagonistas de ese libro. Pero hay muchísimos casos, vamos.
El diputado de Ciudadanos, Pablo Cambronero, que además era policía nacional, licenciado en Derecho y máster en práctica jurídica, y hizo una intervención muy cabal en el Congreso, preguntando al gobierno si cree que está velando por los intereses y protección del menor, concediéndole el indulto a María Sevilla. Si considera que secuestrar a un menor es sinónimo de protección y finalmente preguntaba qué criterios ha tenido el gobierno para otorgar el indulto a María Sevilla. ¿Ha tenido en cuenta las declaraciones del menor? Porque el niño secuestrado hizo unas declaraciones explosivas, que no quería estar con su madre, que lo había maltratado, que no le dejaba estar con sus amigos, que no le dejaba ir al colegio, en fin. Fue tremendo, además, cómo fue encontrado ese pequeño, en qué situación, en qué circunstancias, ¿verdad? En una especie de zulo en la sierra, en una casa, bueno, en unas condiciones malísimas. Fue todo horroroso. Bueno, por cierto, Pablo Cambronero, que es gran oyente de este programa, y le enviamos un abrazo desde aquí porque siempre tiene alguna aportación interesante a la actualidad y me parece siempre muy acertado en algunas de las exposiciones que hace. Pues hizo unas preguntas absolutamente muy pertinentes que el Fedón de la Moncloa, como es costumbre en él, no respondió. Bueno, oye, ¿te has escuchado la entrevista de Pedro Sánchez en Radio 3 ayer en Generación Ya? ¿Es cómo se titula el programa? No todavía, pero si me lo recomiendas, sí. Ahora mismo voy a ello. ¿Y no le has visto? ¿No le has visto cómo acudió a la entrevista? Bueno, sí, le he visto con esa chupa rockera, en fin. Es que es una hortera de bolera, o sea, no tiene... Oye, ¿cómo se recrea, ¿Cómo se recrea en la vestimenta, en el look, verdad? Es una cosa... Y cómo se reinterpreta, porque el presidente es que tiene muchas caras, tiene muchos estilos. Igual que la música, que yo os ponía, bueno, es que es falso hasta para eso, ¿no? Es decir, es imposible que te guste Taylor Swift y luego restinga al año siguiente. O sea, es una cosa... A ver, que sí, que los gustos musicales son variados. Porque lo que no tiene es ningún cerebro. Bueno, pues sí, te recomiendo que te la escuches. Nada, son 30 minutitos, pero te va a gustar, te va a gustar. Pues ahora mismo voy a ello. Venga, yo me voy a tomar un Ibudol, porque ya me la he oído y luego, claro, luego tiene sus consecuencias, Buen fin de semana, Igualmente, querida. Santiago, hasta el lunes. Hasta el lunes. ¿Dolor de cabeza? ¿Dolor muscular? Con Ibudol cápsulas blandas con ibuprofeno, despídete del dolor rápidamente. Ibudol, medicamento sin receta para adultos y niños a partir de 12 años. También formato bebible en stick pack. Ibudol, al dolor ni agua. Tenía que ser de Kern Pharma. Lee las instrucciones de este medicamento y consulta al farmacéutico. Es La Mañana de Federico. Es Radio. Vámonos con el tranquiler, Silvia. Que se lo debemos, Rosana, a la agencia negociadora del alquiler, que permite a los propietarios madrileños dormir tranquilos a pierna suelta, porque son ellos quienes pagan puntualmente a los propietarios las rentas de los alquileres y gracias a la extensa garantía de pago, pues en caso de que el inquilino sea un poco despistado, pues van a ser ellos también quienes les adelanten ese dinero hasta que recuperan la vivienda. Así que si ustedes también quieren dormir tranquilos y practicar el tranquiler de la agencia negociadora del alquiler, solo tienen que llamar al teléfono de información 920 20 11. 920 20 11. Bueno, y a los oyentes, ¿qué les vamos a plantear hoy? Pues después de conocer el dictamen del abogado general de la Unión Europea sobre la ley de amnistía, hoy vas a tener ocasión de entrevistar a Juan Chapapría, de Sociedad Civil Catalana. Es un asunto que da para muchas preguntas y además de esas preguntas queremos también conocer la opinión de los oyentes acerca de ese dictamen, de ese documento, si creen que la vuelta de Carles Puigdemont a España está más cerca, si creen que va a coincidir lo que ha dicho el abogado en el dictamen con la sentencia final del TJUE. Ha habido ocasiones en las que no ha coincidido, incluso un caso relacionado con el propio Carles Puigdemont en el Parlamento Europeo, cuando quería recoger su acta y finalmente el abogado decía que debía recogerla y el TJUE... La realidad es que hay un 80% de los casos en los que sí que se ha coincidido, pero bueno. Pues vamos a ver si los oyentes son más esperanzados o más descreídos, como tú, si te parece. Les vamos a escuchar en torno a las 10 de la mañana, durante la entrevista a Chapapría, el teléfono el de todos los días, 648 91 92 60, o si lo prefieren, nos mandan un mensaje escrito a @lamanana de FJL en Instagram. Fenomenal. Vamos a hacer una pausa para la publicidad y enseguida vamos con la tertulia ya hoy con Maite Rico, Luis Valcarce y Vidito Rubido. Es la mañana. Es Radio.